66.6 La voz de las tinieblas desde México. Transmitiendo desde las profundidades del Mictlán, en la ciudad monstruo, México Tenochtitlan. Con 100.000 watts de horror. Se han detenido ya las manecillas del reloj. Los habitantes de las tinieblas comienzan su peregrinar hacia el mundo de los vivos. En el monte ha comenzado el eufórico danzar de los nahuales. Las brujas se han arrancado las piernas para levantar el vuelo como bolas de fuego y han convocado a un aquelarre, ya que la señal oscura ha tomado de nuevo el control de la frecuencia radial y ya comienza su programa favorito, Historias Macabras para ir a dormir, aquí en tu estación consentida, Haxan Radio 66.6 FM, frecuencia macabra. El silencio en la celda era más grueso que los muros de piedra, frío que calaba los huesos. Juana, apretada contra el rincón menos húmedo, sentía el peso de la tierra encima, como si el convento entero, con sus cruces frías y sus rezos huecos, hubiera decidido enterrarla viva. India, sirvienta y ahora hechicera. La palabra le quemaba los oídos más que los golpes de la Madre Superiora. La acusación era tan injusta, tan violenta, pero para los que manejaban el convento, tan real. Juana había usado la brujería para seducir al fraile. El fraile de manos sudorosas y aliento a vino agrio que la arrinconó a la fuerza en el granero apestoso a heno podrido. Él, cuyo peso y jadeo aún sentía como una mancha en la piel. Y ella, Juana, que se había quedado muda, paralizada como un animal indefenso. Después él, con la sotana lavada, habría dicho que la culpa era de ella. Ella, la india sucia, ella, la tentación, ella, la bruja. Y la Madre Superiora, con sus ojos cegados por la devoción, había creído. Siempre creían. Solo había un pozo, un agujero sin forma en el suelo, oscuro y seco. Olía a tiempo muerto y a raíces podridas. Juana miraba hacia él en la penumbra que filtraba un ventanuco alto. No había llanto. El dolor era demasiado viejo, demasiado hondo para salir en lágrimas. Era una rabia antigua. Fue en la tercera noche cuando la oscuridad era tan densa, cuando el frío le mordía los dedos de los pies. Un sonido, no arriba, no en los pasillos donde las monjas sin voluntad arrastraban sus hábitos. Abajo, del pozo, un susurro primero, luego otro, como hojas secas. Pero no hojas en realidad, voces de mujer cantando, no en latín de misa, no en español rezongado, en náhuatl, la lengua de su abuela, la lengua prohibida, la lengua de la tierra antes de que vinieran los de la cruz, la suciedad, la ignorancia y la espada. Juana contuvo el aliento. El corazón le golpeó en el pecho. Se arrastró hasta el borde del pozo. La negrura abajo era absoluta, pero las voces subían, claras, envolventes. Eran cantos, sí, un dolor profundo. Hablaban de hijos que no vieron el sol, de vientres abiertos en vano, de sangre que regó la tierra sin fruto. Ciguateteo. El nombre le llegó como un recuerdo enterrado. Las que murieron pariendo, las que cruzan al Tonatiuhuacán buscando lo que les fue arrebatado. Pero en el lamento había otra cosa, algo que hizo que el miedo de la mujer se quebrara. Una sensualidad terrenal, profunda, olvidada. Como el sol en la espalda después de la siembra, como el olor del maíz tostado, como el roce de manos callosas pero suaves en la piel. Cantaban de placeres prohibidos, de danzas bajo la luna donde los cuerpos eran libres, de una fuerza ancestral que brotaba de la tierra misma, indomable. Hablaban de calor,
Un calor que prometía vencer la piedra fría de la celda, el hielo del miedo, la humillación que le habían clavado en el alma. «Ven», susurró una voz, más clara que las otras desde el fondo negro. «Hija de la tierra y dolor, ven a nuestro lado». No era una amenaza, era una invitación, un llamado a lo más hondo, a esa parte pisoteada por los frailes, las monjas, los patrones, a su raíz, no como pecado, sino como poder, un poder antiguo, oscuro, húmedo como la raíz caliente, como la sangre. La nostalgia fue un cuchillo, nostalgia por algo que nunca vivió, pero que en su espíritu recordaba. Un tiempo antes del miedo, antes de la sotana que apestaba mugre y pecado ajeno, antes de que ser mujer fuera una condena. El padre Alonso, su sonrisa húmeda, sus manos, la acusación de la madre superiora, la piedra fría, el silencio cómplice del convento, el dolor se transformó, ya no era pasivo, era una llama encendida en el pecho. Miró al abismo que cantaba. No vio monstruos, vio madres, vio furia, vio un calor que no perdonaría. Sí, la palabra salió de sus labios agrietados, un sonido seco, un compromiso, no a la muerte, a otra cosa, a trascender, a enaltecer no la santidad que le negaron, sino la divinidad oscura y antigua que le ofrecían del fondo de la tierra. Se despojó de la túnica áspera, de la ropa de esclava, harapos de servidumbre. Quedó desnuda en la oscuridad, la piel erizada no solo por el frío. Se acercó al borde del pozo. Las voces se elevaron, un coro de bienvenida lleno de rabia y de una alegría feroz. Olía a tierra húmeda, a cempasúchil marchito, a sangre vieja y a un calor que empezaba a subir desde las profundidades como el aliento de un animal enorme. Se dejó caer. No fue un salto, fue una entrega. El aire helado silbó un instante. Luego la oscuridad la envolvió. No golpeó tierra, fue recibida por brazos que no eran sólidos, pero eran reales, brazos de sombra y de lamento, brazos de furia contenida. Un calor intenso, vital, la rodeó, ahuyentando el frío de la celda, el frío del convento, el frío del toque del fraile. Era un calor de vientres que ardieron, de sangre derramada con rabia, ciguateteó. Se fundió con ellas, no sintió miedo, sintió fuerza rugiendo en sus venas. La tierra hablaba a través de ellas, y la tierra tenía hambre de justicia. En el convento, la Madre Superiora soñó con el pozo de la celda de castigo. Pero el pozo no estaba seco, hervía, y de él salió un vapor caliente que olía a flores y a copal. De las profundidades subía un canto, no de ángeles, un canto en lengua que no entendía, lleno de un dolor que quemaba y de una lujuria antigua, terrible. Se despertó sobresaltada, la garganta seca, el corazón a punto de estallar. Ordenó que llevaran comida a la india, que no muriera de hambre antes del interrogatorio, antes de la hoguera. El portero, un hombre joven y de mirada simple, bajó a la celda con un trozo de pan, empujó la pesada puerta de madera. El olor lo golpeó primero, tierra removida, humedad densa y debajo ese dulzor. La celda estaba vacía pero llena de una oscuridad que parecía respirar. Y del pozo ahora brotaba un calor húmedo. El hermano se acercó, tonto de curiosidad, asomó la cabeza sobre el borde negro. Dos brasas hundidas en la negrura lo miraron desde abajo. No eran ojos, eran puertas al fuego de la tierra. Una mano hecha de obsidiana y de raíz retorcida salió del pozo con rapidez de serpiente. No tocó al hombre,
pasó a través de su pecho. Él no sintió dolor, sintió un vacío instantáneo como si le arrancaran el alma de un tirón. Cayó de espaldas, los ojos sin vida miraron al techo bajo, mientras una mueca de horror se congelaba en sus labios. El calor del pozo subió por los muros de piedra como una enredadera de fuego invisible. Llegó a las celdas de las monjas, llegó al despacho de la Madre Superiora, llegó a la celda del padre Alonso que dormía inquieto, sudando vino y miedo. En cada lugar el mismo sueño, el pozo, el canto, danza y furia, y la sensación de manos frías y calientes al mismo tiempo, buscando algo dentro del pecho, algo que les arrancó el corazón, un corazón frío y vacío. A la mañana siguiente, el convento amaneció en silencio, un silencio pesado. No había rezos, no había pasos, no había el crepitar de los cirios, solo el olor a tierra húmeda, a cempasúchil y a un calor profundo, latente, que emanaba de las piedras mismas, como si el edificio entero hubiera sido puesto sobre la boca de un horno gigantesco. En la celda, el pozo seguía abierto. La oscuridad de su interior parecía respirar más lenta, satisfecha. En el suelo, cerca del borde, un montoncito de harapos sucios, y sobre la piedra fría, dibujado con un polvo rojizo como arcilla mezclada con sangre seca, había un símbolo que nadie en el convento hubiera reconocido, pero que las viejas raíces de la tierra de Anáhuac recordaban. El glifo de las Ciguateteo, un recordatorio y una promesa. La tierra había cobrado su deuda y Juana ya no lloraba en la oscuridad. Cantaba con las madres desde el corazón ardiente del mundo, esperando el momento de resurgir, de reclamar de nuevo su tierra, esperando ese tiempo que tarde o temprano iba a llegar. Nuestro patrocinador presentó Historias macabras para ir a dormir. Tétricos relatos en la voz de Vladimir Vázquez. Sintoniza la próxima semana Haxan Radio para continuar compartiendo dulces pesadillas. Haxan Radio. Creamos horror.